El amor tiene que ser el motor que nos impulsa, el motor y la esencia de todo lo que nosotros hacemos en el Señor. Durante estas 3 semanas estamos predicando sobre Pentecostés y estamos trayendo esos enfoques principales que faltan concretarse para que Cristo pueda regresar. 3 cosas esenciales, 3 cosas principalmente. La primera la estuve compartiendo la semana pasada, la madurez de la iglesia, todo lo que tiene que ver con el proceso de discipulado y el proceso de santificación. Madurez tiene que ver con tomar responsabilidad. Cuando una iglesia se hace responsable, cuando una vida se hace responsable, entonces estamos en un proceso de madurez. Segundo, y es el tema que estaré compartiendo el día de hoy, el cumplimiento de la gran comisión. El evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y la próxima semana, la salvación de Israel. ¿Por qué Dios ama tanto a Israel? Esa es la próxima semana. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. 3 cosas esenciales que faltan concretarse y fueron el tema, la esencia de lo que es nuestra postura de iglesia del Espíritu en Pentecostés. Así que el título del mensaje el día de hoy es el cumplimiento de la gran comisión. Jesús dijo que antes que Él regresara, se iban a predicar las buenas nuevas del reino, se iba a predicar el mensaje de salvación en todos los lugares del mundo. Quiere decir que no iba a haber un lugar que no fuera alcanzado por la palabra de Dios. Y que esa era la misión, la encomienda para los discípulos y para todos aquellos que hayan aceptado el sacrificio de la cruz y hayan creído en el poder de la resurrección. Quiere decir que nosotros estamos incluidos, no solamente era una instrucción para los discípulos o para la iglesia primera, sino que es una instrucción para nosotros y es la responsabilidad de nosotros como iglesia. Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Reflexionando en esto y la mayoría de motivaciones o como la iglesia ha intentado que los seres humanos se comprometan con la gran comisión, vemos que las motivaciones no siempre fueron las correctas. Para que las personas respondan a la voluntad de Dios, el motor no debe ser la presión o la intimidación. El único motor que mueve a un hijo de Dios es el amor. Entiendo que cuando el niño es niño, el efecto de la vara tiene un resultado poderoso y contundente y la Biblia no se equivoca al decir instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar. Y entiendo la gracia que tiene la vara, bendita vara, que hace que cuando es niño, inmaduro, débil, pueda responder en obediencia. Pero hay un momento donde ya la vara no aplica, no es suficiente. Todo niño necesita conocer la vara, porque si no necesita la vara no conocerá la instrucción de amor que Dios tiene para él. Y la motivación que nosotros debemos de tener a la hora de predicar este evangelio siempre tiene que ser el amor. La única manera para poder responder al cumplimiento de esa gran comisión es que salgamos de nosotros mismos. Salir de nosotros mismos va a ser esa señal profética que la iglesia está asumiendo su responsabilidad, que la iglesia está tomando su lugar para poder llegar a los no alcanzados por el evangelio. Es necesario entonces que cada uno de nosotros deje el individualismo, el egocentrismo y la embriaguez espiritual, que es todo aquello que consume nuestros sentidos y no permite que podamos responder con nuestro corazón espiritual en obediencia a Dios. Me puse a ver en la palabra de Dios
¿Cómo vieron ese momento donde Jesús envía o propone hacer la gran comisión? ¿Cómo lo vieron los diferentes discípulos? Porque cada uno de ellos estaban allí, escucharon el mismo mensaje, pero soltaron detalles que son importantes para nosotros a la hora de poder entender la gran comisión. Y hay 4 cosas que durante este día vamos a desarrollar, 4 cosas que no dejan que la gran comisión se ejecute. Se las voy a mencionar y en el transcurso de los próximos minutos las vamos a ir encontrando ahí en la palabra de Dios. La primera cosa que impide la gran comisión, la incredulidad. La incredulidad no te va a permitir, porque alguien que no tiene fe, alguien que no cree en su corazón, no va a poder predicarle a otros. La incredulidad no deja que la gran comisión se establezca, porque la incredulidad genera personas incrédulas. La incredulidad nunca va a llevar a personas que desarrollen la fe. Lo segundo, la dureza de corazón. Aquellos corazones herméticos, aquellos corazones que están apagados, distanciados de la palabra de Dios, distanciados de la voz del Espíritu, definitivamente no van a responder, porque un corazón duro no le interesa la vida de las otras personas. Lo tercero, el miedo, porque genera cierta ansiedad tener que hablarle a otra persona de Jesús, porque ¿cuál es la razón principal por la cual nosotros no nos atrevemos a hablar de Jesús? Miedo al rechazo. Y me incluyo, por supuesto, cuando tenemos miedo al rechazo, quiere decir que estamos pensando mucho en nosotros mismos. Y hay un momento donde nosotros debemos de entender que si rechazan el mensaje que estamos entregando, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando el mensaje. Porque esta predicación no se trata de nosotros, se trata de Él. Y lo cuarto que impide que esa gran comisión se pueda ejecutar es la cultura. Estamos en nuestras propias tradiciones, en nuestro propio ambiente, embelesados en nuestra propia cultura, que no podemos entonces participar de la gran comisión. Este es el primer texto. En Marcos capítulo 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando con ellos a la mesa, y les reprochó, Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Ya habían visto Jesús resucitado, les contaron que Jesús estaba por allí, pero ellos mismos no le habían creído. Entonces llegó el momento donde se sentó Jesús con ellos y les confrontó directamente por esas 2 primeras cosas, por la incredulidad y por la dureza de corazón. Entonces Jesús les dijo, una vez que los confrontó: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí que hay un poder que dirige y lleva a la iglesia para que pueda impactar el mundo. Es el poder de Dios. ¿Con qué? Con un mensaje de salvación, que definitivamente es la fe que viene después de la resurrección. Esos discípulos estaban contagiados de incredulidad y de dureza de corazón, pero cuando vieron al Cristo resucitado, definitivamente vino una nueva fe. Al ver el fruto de la resurrección, se despertó en ellos esa fe para poder llevar el mensaje de Dios. Y definitivamente todos aquí, sin importar nuestra edad, nuestro trasfondo, siempre vamos a tener nuestras oportunidades para hablar de Jesús. La oportunidad que tú tienes para hablar de Jesús no la tiene nadie más en este auditorio o nadie más que esté viendo este mensaje. Solamente tú tienes la oportunidad de llevarle ese mensaje a algunas personas. ¿Qué necesitamos? Un valor interno. Necesitamos tener ese valor para poder predicar y para poder compartir el mensaje de salvación. Los que no crean serán condenados.
pero eso no depende de nosotros. Y eso no significa que Dios no es amoroso. Porque como tenemos tanto cuidado para que la reputación de Dios no caiga, que queremos que Dios siempre tenga ese perfil tierno, ese perfil de amor, que lo es, pero es que Dios no es amoroso porque va a librar de que las personas no sean condenadas. Dios es amoroso porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor de Dios ya está expresado en el Hijo. El amor de Dios no se expresa porque alguien no sea condenado, porque en el Hijo está todo resuelto. Y también dice que para la gran comisión hay cosas espirituales que van a pasar. Primero, vamos a echar fuera demonios. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Tenemos esa autoridad. Y hay personas que van a creer una vez que nosotros le echemos fuera ese demonio. Porque los demonios no van a aceptar a Cristo. Entonces hay que expulsar el demonio y entonces le presentamos las buenas nuevas de salvación. También dice la palabra de Dios que hablarán nuevas lenguas. Y así como los apóstoles estaban hablando en las lenguas que las otras culturas entendían, también hay lenguas espirituales, lenguaje del espíritu que se manifiesta en medio de un pueblo que cree fervientemente en Dios. Dice que el veneno no tendrá efecto. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la gran comisión. Hay cosas de las cuales Dios nos va a librar porque estamos simplemente obedeciendo a lo que Él nos ha mandado. Y también podremos imponer nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cada vez que tú oras por un enfermo, se está cumpliendo la gran comisión. Cada vez que tú echas fuera un demonio, se está cumpliendo la gran comisión. Cada vez que tú predicas del Cristo resucitado, se está cumpliendo la gran comisión. Jesús no solamente está comisionando a los apóstoles, sino que también está dándoles instrucciones para que las enseñanzas sean propagadas por todas las naciones. Y nos está entregando esa autoridad. Jesús no solamente estuvo con los discípulos, Jesús también se le apareció a los seguidores. Porque imagínense que en las escrituras solamente hubiera quedado registrado y después en la resurrección solamente los apóstoles le vieron. Estaríamos aquí como con desconfianza. Esos se pusieron de acuerdo. Pero no quedó registrado que a Jesús lo vio una multitud, que al Cristo resucitado lo vio una multitud, que muchos fueron testigos cuando Jesús ascendió a los cielos. Y en Mateo 28:16 dice: los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les mando. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué poderoso que dice que debemos de bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque está dándole un valor igual a toda la naturaleza de Dios. Está diciéndonos como discípulos, aquellos que tienen conflictos con la naturaleza de Dios y la Trinidad de Dios, aquellos que sienten que Jesús se siente irrespetado por el Espíritu Santo, que el Padre se siente irrespetado por Jesús, aquellos que tienen conflictos por la plenitud de la naturaleza de Dios, pueden entender aquí que no se hacen discípulos en el nombre solamente de Jesús, o solamente del Padre, o solamente del Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el sello para las buenas nuevas que tenemos que predicar. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo: vayan y hagan discípulos. No si quieren, no si se sienten bien, no si tienen ese día libre de trabajo. Dice: vayan y hagan discípulos.
La palabra de Dios nos está diciendo, bautícenlos y enséñenles a obedecer. Tengo el grupo de mis corderitos, de ovejas y corderitos, ese discipulado donde estamos dando lechita espiritual. Y cuando teníamos las primeras sesiones, les dije, lo que les voy a enseñar en este discipulado es a obedecer. Y algunos de nosotros quizás ya nos sentimos muy grandes, muy maduros, que comemos carne espiritual, pero dejaron lentamente y poco a poco de obedecer al Señor. Necesitas volver a tomar la leche. Cada tanto hay que tomarse esa leche para responder en obediencia a la palabra de Dios. Por eso la misma Biblia nos dice que no dejemos de ser como niños. Y no se trata en términos de madurez, sino en términos de inocencia y de poder percibir todo lo que el corazón de Dios tiene para nosotros. Ser como niños nos va a permitir mantenernos con un corazón obediente. Poderoso saber que durante la gran comisión Jesús siempre va a estar presente con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos ser conscientes de la realidad de Jesús en nuestras vidas y que todos los días está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros todo el tiempo. ¿Cuáles son esos 3 aspectos entonces en los que actúa durante la gran comisión? Hay 3 aspectos esenciales que actúan en la gran comisión. El primero es el respaldo. Hay una autoridad dada por Dios. Hay un respaldo de Dios a la hora de nosotros predicar las buenas nuevas. El segundo aspecto es la protección. Estaremos protegidos de todo mal, de todo veneno, de todo lo que quiera venir a atentar en contra de nuestras vidas. Los primeros 2 dependen de la soberanía de Dios. Está su respaldo y su protección. El tercero depende de nosotros. Estamos obligados a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Eso quiere decir que no solamente depende de la persona que tiene el privilegio dado por Dios de tomar el micrófono para predicar la palabra aquí el fin de semana. Quiere decir que cada uno de ustedes es encargado de pregonar las buenas nuevas del Evangelio una vez que salen de este lugar de adoración. Cada uno es responsable de compartir las buenas nuevas en su ambiente, con las personas a las que puede impactarles. Ustedes tienen la obligación de hablar el mensaje de salvación, porque hay muchos que se están perdiendo y que usted es la respuesta para sanarlos, para liberarlos o para que entiendan la salvación de Jesús. Una iglesia madura es una iglesia responsable, con entendimiento en lo que es la gran comisión. Entonces, cuando usted se empieza a inquietar por otras personas, cuando usted se empieza a relacionar con gente y dice, si yo no le predico a esta persona, su destino eterno no va a ser el mismo mío. Cuando usted se empieza a inquietar por eso, quiere decir que usted se está haciendo responsable y está diciendo, yo no quiero que se pierda. Yo quiero que encuentre el amor de Dios. Y yo quiero que sus pecados sean perdonados, así como mis pecados fueron perdonados. Son personas que se empiezan a ser responsables. ¿Por qué respaldo? Porque nos movemos con una autoridad delegada. La autoridad de Jesús se nos ha sido entregada. ¿Por qué protección? Porque Jesús está con nosotros todo el tiempo, por medio de su Espíritu Santo. ¿Y por qué hubo obligación? Porque necesitamos dejar de ser indiferentes a una instrucción que Él nos entregó. La indiferencia es lo que va a hacer que la iglesia se mantenga hermética al corazón de Dios y a la voluntad de lo que Él quiere hacer. Yo sé que no todos aquí tienen el mismo fuego evangelista de algunas personas. No todos tienen ese don evangelístico desarrollado, pero todos sí tenemos dones que son útiles en la labor del establecimiento de la gran comisión en los corazones. Todos tenemos dones. Y tenemos que ser generosos, como Dios es generoso, para que por medio de nuestros dones se pueda predicar la palabra de Dios en todos los corazones. Cuando los seguidores estaban hablando de todo esto en el entorno de la resurrección,
Jesús se le apareció a un grupo de ellos. Y cuando se les apareció, les dijo que la paz esté con ustedes. Y cuando Jesús se aparece, ellos se asustaron. Dice la palabra de Dios que ellos se aterrorizaron. Y Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados y por qué dudan de lo que ven? Y muchas veces el miedo va a impedir que nosotros podamos cumplir con la gran comisión. Por eso lo primero que Jesús hizo fue decir que la paz esté con ustedes. Dejen de tener miedo. Dejen de tener angustia, dejen de sentir opresión, porque eso te va a impedir que tú me puedas ver con la claridad que yo me quiero mostrar. Jesús se tuvo que parar enfrente de ellos, mostrarles sus manos, mostrarles los huecos de sus pies y decirles, sí, soy yo, soy real. Y no solamente estoy aquí para dar testimonio de que he resucitado, sino que además te quiero decir que tengo hambre, que hay para comer. Entonces dice la Biblia que le dieron pescado asado que Jesús comió y que todos estaban asombrados y felices, pero que no podían creerlo. O sea, él estaba ahí. Ellos se sentían tan felices que no podían creerlo de la felicidad que tenían. No sé si a alguno de ustedes le pasó alguna vez estar tan contento que no te lo puedes creer. Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba mostrando. Jesús era real, Jesús tenía hambre y Jesús se dejó ver entre los seguidores y les estaba diciendo que estaba con ellos y que todo se tenía que cumplir, lo que estaba en la ley de Moisés, en el libro de los profetas y también en los salmos, que todo se tenía que cumplir y que él estaba ahí como testimonio de que se había cumplido. Porque él tenía que padecer, pero también estaba destinado que él iba a resucitar. Y era el cumplimiento de la palabra, porque todo tenía que cumplirse. Y me gusta cómo lo ven los apóstoles, cómo lo ve Marcos, cómo lo ve Lucas, porque nos permite entrever algunas cosas que algunos dejan de expresar detalladamente en la palabra. En Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo. Cuando nosotros estamos dispuestos a responder a la gran comisión, el entendimiento de nosotros será abierto para que podamos comprender la palabra. Si alguno de ustedes todavía está pensando que la Biblia es demasiado complicada, es porque necesita empezar a responder en obediencia a lo que Dios está hablando y usted va a ver cómo el entendimiento se va a ir abriendo, usted va a ir comprendiendo y conociendo más las escrituras. Porque nuestro Dios no está en el plan de que usted esté medio perdido en cuanto a la palabra de Dios. Dios quiere que usted comprenda. Dios quiere que usted lo entienda. Dios se da a conocer a través de su palabra y Él es claro. Él quiere una relación clara. Él quiere ser transparente con usted y la palabra es el mecanismo por medio del cual usted va a poder conocer más de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos en nuestro propio nombre, nosotros hablamos en el nombre de Jesús y en su nombre cada uno de nosotros tiene el deber de predicar. Es en el nombre de Él. ¿Para qué se predica? Para arrepentimiento de nuestros pecados. Se predica arrepentimiento para que podamos tener acceso al perdón, porque si no nos arrepentimos, Dios no nos va a perdonar. No nos pueden perdonar de gratis. Necesitamos reaccionar y decir, en estas cosas he fallado, en estas cosas estoy comprometido, en estas cosas sigo manteniendo en un patrón de pecado. Yo necesito arrepentirme de todo aquello que deshonra a Dios. Entonces Dios va a responder y va a manifestar su perdón. Él quiere perdonarnos, pero es necesario que nos arrepintamos. Todos los días hay que arrepentirse.
Todos los días hay que exponerse ante la salvación de Cristo y ante su cruz para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Una actitud humilde de arrepentimiento nos va a mantener conectados a la naturaleza de Dios. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y Él quiere acercarse a nosotros, quiere acercarse a nuestro corazón. Y ya que estamos colocando posturas, y Pentecostés es una postura y Arde es una iglesia del Espíritu, ya que hemos dicho que nos identificamos con su Espíritu Santo, porque Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, porque enviaría al Consolador. Nosotros estamos reconociendo que caminamos con el Consolador. Y ya que estamos colocando esa postura, quiero derribar un pensamiento y una estructura que coloqué hace un poco más de 12 años. Y fue que cuando predicaba en la serie de la iglesia que quieren hacer, lancé una frase que se hizo muy potente en nosotros y en nuestro corazón, y la voy a deshacer hoy en el nombre de Cristo Jesús. Dije que nosotros no éramos testigos, que éramos protagonistas. Quiero decirles, estoy arrepentido delante del corazón de Dios, porque Arde es una iglesia de testigos y de protagonistas. Lo que pasa es que lo que la religión intenta edificar muchas veces se coloca como obstáculo con el que uno no se quiere identificar. Pero sí somos una iglesia llamada a ser testigos, porque si no, ¿de qué estamos predicando? Si no vamos a poder testificar. Claro, testigos y protagonistas. Porque no solamente podemos decir, sí, yo lo vi, sí, Él lo hizo, sí, Él sanó, sí, Él liberó, sino que tenemos que participar de la obra de la Gran Comisión. Activos y protagonistas del Espíritu Santo en este tiempo. Es que Dios está abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprenderlo mejor y para que podamos ejecutarlo mejor. Dios en este tiempo quiere traer luz a tu corazón para que haya mayor entendimiento, pero para que haya más respuestas. Porque si solo te quedas en el entendimiento, se va a convertir en vanidad. Si tú te mantienes en acción y en respuesta a todo lo que Dios te está enseñando, te vas a pasar del conocimiento a manifestar el poder de Dios. Y al fin y al cabo eso es lo que Dios quiere. No solo se trata de inteligencia espiritual, se trata de poder poner en práctica las cosas que Dios nos hace y ejecutar su palabra. La palabra no es solo para consumir, la palabra es para ser ejecutada. Diga, soy testigo. Eso es poderoso, porque eso te está activando en tu ser espiritual para manifestar el reino de los cielos en la tierra. Y cuando me puse a profundizar en esto de testigos, encontré esta definición que me parece increíble, poderosa. Testigos es que no nos inclinaremos ni vamos a ceder ante cosa alguna que sea contraria a la voluntad de Dios. Todo lo que se levante en nuestras vidas, que sea un muro para que nosotros podamos responder a la voluntad de Dios, tendrá que ser derribado. Nosotros no podemos seguir postrados ante aquellas cosas que nos apartan del corazón de Dios. Testigos significa que defenderemos lo recto, aunque tengamos miedo. Y en este tiempo esto sí que es relevante, porque los gobiernos dicen una cosa, porque los grupos poderosos dicen otra cosa, porque las filosofías de los hombres dicen otra cosa. Y la iglesia tendrá que ser muy valiente para poder mantener una postura bíblica en la sociedad y para poder mantener una postura espiritual ante un reino de tinieblas que se quiere imponer. Y que la valentía de la iglesia sea un reflejo de la valentía en la casa, en el hogar, para que nuestros hijos puedan ver que nosotros somos padres radicales y que no nos vamos a doblegar ante los sistemas y lo que la sociedad nos quiere imponer. Porque nosotros no nos movemos por lo que el mundo dice, nos movemos por lo que la palabra de Dios dice. Y no nos vamos a doblegar ante el avance de las tinieblas. Puede ser que tengamos miedo,
pero no vamos a dejar de hacer la voluntad de Dios. Ser testigos significa que vamos a escuchar y que vamos a seguir la voz apacible y delicada del Espíritu Santo de Dios. Y yo oro en este ambiente para que el Espíritu Santo se empiece a mover en medio de nosotros y podamos ser sensibles a lo que Él está diciendo y a lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. Yo oro para que los oídos sean abiertos, para que las vendas caigan, para que las cadenas se suelten y para que la vida del Espíritu pueda venir al interior de nuestros corazones, para volver a conectarnos con la realidad de Dios y para encendernos de pasión por Él. Queremos de Dios, queremos de su naturaleza, necesitamos de su misericordia, queremos de su gracia para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros y en nuestras generaciones. No queremos ser fríos, no queremos estar estáticos, no queremos estar inertes ante lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Queremos reaccionar a la palabra de Dios y romper cualquier barrera de religiosidad que nos impide entrar en el río del Espíritu y en el mover de Dios. Que el Señor quite la indiferencia de los corazones, que el Señor quebrante los corazones de piedra y que podamos movernos de acuerdo a su realidad, porque tú has sido bueno, Señor. Tú nos has dado tantas cosas, tú has caminado con nosotros, tú has tenido misericordia de nosotros y no podemos seguir siendo indiferentes a tu amor. Que el amor de Dios penetre en nuestros corazones, que entendamos la oportunidad que tenemos de poder manifestar el poder del cielo, de poder percibirlo y de poderlo manifestar. En Juan capítulo 20 dice que los seguidores habían cerrado las puertas del lugar donde estaban porque tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vuelve y se aparece en medio de ellos y les dice que la paz esté con ustedes. Ante el miedo de los seguidores, Jesús volvió a manifestar su paz. Jesús volvió a pronunciar la paz. Jesús volvió a profetizarles la paz. Que la paz esté con ustedes. Porque estos seguidores tenían miedo a la tradición y a la cultura. Cerraron las puertas porque tenían miedo a los judíos. No cumplían la gran comisión porque tenían miedo al entorno que estaba, de todo lo que estaba ocurriendo allí. Se oponía a la cultura, a lo que Dios quería hacer. Entonces Jesús vino, le mostró sus manos y Juan les dice que les mostró su costado y se alegraron mucho cuando lo vieron. Y cuando los vio alegres, volvió y les dijo que la paz de Dios esté con ustedes. Y hace esta declaración en Juan, que es una declaración para nosotros, pero también manifiesta un orden. Dice: así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Jesús estaba diciendo: no me estoy enviando a mí mismo, he sido enviado por el Padre. Y así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Jesús estaba diciendo: hay un protocolo. Nadie se puede enviar a sí mismo. Si ves ese grupo de personas que se levanta de un día para otro y dice: Dios me envió, pero nunca ha sido reconocido por la iglesia, por el cuerpo, sino que se ha enviado en sus propias fuerzas. Hay un protocolo donde dice que el Padre envía al Hijo y el Hijo envía a los discípulos. Ahora, en este tiempo, para cumplir la gran comisión, la iglesia envía al pueblo. La iglesia envía al pueblo. Y lo que yo estoy haciendo hoy es que les estoy comisionando en el nombre de Jesucristo, en su nombre, no en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, para que prediquen en el lugar de influencia donde Dios te colocó. Para que salgas de la mentalidad religiosa de pensar que el lugar de influencia va a ser el altar de la iglesia o el grupo de hermanos de la iglesia. Pues eso no es su influencia, ese no es predicar por las naciones, eso es discipular en la iglesia, es formación espiritual en la iglesia. Pero es que un grupo de enseñanza, un grupo discipular no es poderoso porque se conformó por los mismos hermanos de la iglesia. Es poderoso porque trajiste el vecino, el compañero de trabajo, con quien estudias, con quien vas al gimnasio, el que te hizo el Uber y los convenciste de que van a escucharte predicar la palabra de Dios. Ese es un grupo de la gran comisión.
O sea, ¿a quién le vas a predicar? Pues no me digas que le vas a predicar al mismo que está en la iglesia escuchando el mismo mensaje de hoy. Está rumiando con los mismos, comiendo con los mismos. Pero aprovechas cuando la dama va para que le hagan su cabello y le hagan sus cosas, aprovecha ese momento para hablarle quizás a esa mujer, a esa persona que le está atendiendo. Cuando vas al hospital por alguna diligencia, aprovechas para predicar la palabra. Aprovechas la oportunidad para manifestar tu Cristo, o escondes eso. O estás aprovechando cada momento. Porque hay personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Porque si no lo escuchan, no podrán arrepentirse. Y si no se arrepienten, no podrán ser perdonadas. Y si no son perdonadas, entonces estarán condenadas. ¿Verdad que es serio esto? ¿O solo yo interpreto la seriedad del mensaje que estoy dando? Es muy serio. Y aunque estos seguidores tenían miedo y habían cerrado las puertas, porque cada vez que uno tiene miedo cierra las puertas, porque cada vez que uno tiene miedo se cierra, Jesús viene y les dice que la paz sea con ustedes. Y después de decir esto, dice la palabra de Dios que Él sopló sobre ellos, sopló sobre los seguidores y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Que los cielos se abran y Él pueda soplar sobre nosotros y podamos recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Anhelas el Espíritu Santo? ¿Anhelas o solo oyes del Espíritu Santo? ¿O realmente anhelas la manifestación del Espíritu Santo? Quiero decirte, yo nací y me convertí, fui perdonado de mis pecados en una iglesia donde el Espíritu Santo no era predicado. No se hablaba nunca del Espíritu Santo, y menos había un mover del Espíritu Santo. Así fue la iglesia donde yo nací. Pero cuando yo leía la palabra de Dios, veía que el Espíritu Santo era protagónico en todas las escrituras. Y yo decía, ¿por qué si el Espíritu Santo es tan protagónico en las escrituras, no se predica en la iglesia del Espíritu Santo de Dios? Y empezó en mí una genuina búsqueda por el Espíritu Santo. Me acuerdo que nos encerramos en un cuarto con Dianita y con Erika, solamente a pedir al Espíritu Santo que se manifestara. ¿Se acuerdan? Los tres ahí tomados de la mano. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te necesitamos. Tenemos hambre y sed por ti. Así empezó Arde, buscando al Espíritu Santo de Dios, como familia, en intimidad, diciendo lo que estoy escuchando es reducido a lo que tiene la palabra de Dios. En la palabra de Dios estás, Espíritu Santo, y necesitamos que tú estés en nuestras vidas. Anhelamos de ti, Espíritu de Dios. Y Pentecostés es eso. Para Arde tiene que ser eso, una constante anhelo de buscar la voz apacible del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese poder que se manifiesta en todas las circunstancias. Es algo que tenemos que hacer diariamente. El Espíritu Santo no va a caminar con nosotros si hay una indiferencia en nuestro corazón. Para los que tienen redes sociales, no puede pasar un día sin entrar a las redes sociales. No pasa un día sin que entres a las redes sociales, pero pasan días si tú no tienes intimidad con Dios. O sea, tú no eres cristiano, hello. Tú eres marciano tal vez. Y algunos están tan apáticos a la realidad de Dios porque están indiferentes y consumidos en sus propias vidas. Son religiosos porque solo escuchan los domingos, pero nunca llevan a la práctica la palabra que se les ha predicado. Que despertar, iglesia. Hay que reaccionar. Hay que conectarse, hay que buscar de la misericordia de Dios. Sabemos más de deportes, sabemos qué es lo que pasa con nuestros astros futbolísticos, sabemos qué es lo que pasa con la economía, qué pasa con la bolsa de valores, sabemos tantas cosas del mundo, pero no conectamos con la presencia del Espíritu Santo. Hay un llamado de urgencia en este tiempo para que podamos buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que busquemos la palabra, para que dependamos de Él. Hacemos convocatorias de oración y de ayuno y son las más tristes.
La gente no quiere ayunar, la gente no quiere orar. Es un trabajo. Hoy en día pasa como el texto que les acabé de leer. Estaban adorando y dudando. Estoy seguro que aquí había gente así. Mientras cantábamos aquí, ven despierta a la iglesia. Y él, no, eso no va a pasar. Ven despierta a tu pueblo. ¿Qué va a pasar? Eso no va a pasar. Adorando y dudando. A la hora de dar, Pastor Vicente, la gente da con desconfianza. Porque no creen en un Dios proveedor. Por eso hay gente que lleva 15 años en la iglesia y todavía no han aprendido a diezmar. No saben diezmar, son bebés. Quiero decirte, iglesia, tu vida espiritual está completamente relacionada con tu ejercicio de dar. Si tú no eres fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, eres un pobre espiritual. Lo dije. Muchas gracias. Ya estoy predicando. Hey, ¿en serio? Cada domingo se para alguien aquí a testificar sobre el ejercicio de ser fiel con las finanzas. Y tú todavía sigues siendo fiel con la bolsa de valores, con el mall, con tus cosas personales. Deja de ser egoísta. Deja de pensar solamente en ti. Toma responsabilidad. Es el primer paso para empezar a crecer espiritualmente. Pon en orden tu vida. Pon en orden tu vida. No hay nada mejor que una vida ordenada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene este humilde mesero, copero, a predicar la palabra de Dios y tú te enojas en tu carne por lo que él dice, cuando deberías es matar tu carne para vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios dice. No, lo típico. No, yo no voy a esa iglesia porque es como todas están enfocadas en el dinero. No, tú estás enfocado en ti mismo, que estás pensando en esas cosas. Es el tiempo que realmente haya un despertar. Es el tiempo que la vida del Espíritu ve, que seamos una iglesia del Espíritu. Una iglesia del Espíritu deja de estar pensando en sí misma y empieza a pensar en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estoy haciendo en mi vida que me impide reaccionar al corazón de Dios? ¿En qué área estoy siendo insensible? ¿En qué área me estoy pensando mucho en mí misma? O sea, ¿cuántos huequitos en las orejas te vas a hacer? ¿Cuántos huequitos en la nariz te vas a hacer? ¿Cuántas liposucciones te pensás hacer? Hello. ¿Cada cuánto vas a querer estrenar carro? ¿Cada cuánto carro nuevo? O sea, ¿cada cuánto? Yo ahora estoy desarrollando un ejercicio cuando voy al mall. Buenísimo. Voy al mall y no compro nada. Y me siento poderoso. Y tengo para comprar. Y hay buenas opciones para comprar. Pero me digo no. Porque yo soy sobrio y a mí eso no me va a dominar. Nada como la sobriedad. Es una disciplina espiritual. Nada como. Pero hay gente que está supravalorada. Sobrevalorada. Y lo que la palabra de Dios dice es que seamos mansos y humildes. Mansos y humildes. Eso es lo que Dios está buscando. Que cambiemos la angustia, el miedo, el temor por la paz de Dios. Entender que somos enviados y que la misma autoridad de Dios está puesta en nosotros en cuanto al perdón. La Biblia dice que a los que perdonemos serán perdonados y a los que condenemos serán condenados. Un día le dije a uno de mis discípulos, lo abracé y le dije: tus pecados son perdonados. Y se sintió ofendido. Yo dije: hello, brother, te acabo de perdonar. Tú te ofendes. ¿Quién te crees tú para perdonar mis pecados? Le digo: no, yo no me creo a nadie, pero la Biblia dice que yo perdono y yo condeno. Pero hay gente tan religiosa que se ofende cuando uno le dice que Dios te bendiga. Me ha pasado. Yo le he dicho a gente que Dios te bendiga y dicen: solo Dios puede bendecir. Ridículo.
En serio, eso es ridículo. Religión. Hay gente en religión. Hay gente que necesita ser espiritual. La religión la tiene consumida, la tiene muerta, la tiene apagada. El único matrimonio que va a sobrevivir aquí es el matrimonio del Espíritu. Ningún otro va a poder sobrevivir. Solo los matrimonios del Espíritu van a poder sobrevivir. Y el hombre o la mujer que está solo, que todavía no se ha casado, está buscando a alguien que le resuelva en apariencia lo que quiere y le satisfaga su carne. Y eso no va a satisfacer nada. Eso es más hambre y más sed para mañana. Se acaba. Una mujer, un hombre solamente podrán ser saciados por otro hombre o por otra mujer del Espíritu. No más. Por eso yo a algunos de mis hijos les digo: ¿y tú qué estás buscando? O sea, ¿qué es lo que tú estás esperando? Hello. O sea, eso de verdad fue la aparición de la Virgen. Digo, ¿se te apareció la Virgen? ¿Y qué más estás esperando? O sea, es que hay que entender en el Espíritu. No busques comprender en la carne. O sea, mujeres buenas con hombres malos y mujeres malos. Bueno, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Hombres buenos con mujeres malas y mujeres malas con hombres buenos. Esa oportunidad no la vas a volver a tener. ¿Me expliqué, no? El que entendió, entendió. Y el que no, que le pida a Dios que le abra el entendimiento. Porque cuando el Espíritu de Dios habla, habla. Así yo me confunda, Él habla. Es más poderoso, porque queda claro que Dios está hablando. Pero iglesia, la autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios. Y Jesús nos ha demostrado con dos cosas: con palabras y con hechos. Por eso no solamente somos testigos, también somos protagonistas. Testigos por su palabra, hechos por responder en obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Palabras y hechos, testigos y protagonistas. Pero el Espíritu Santo de Dios hay que recibirlo. Y si alguna vez lo han negado o alguna vez has criticado el mover del Espíritu, tú tienes que pedirle perdón a Dios. Porque por la religión muchas veces hemos juzgado. Cada vez que yo veo un video en redes sociales de iglesias así bien aleluyas, que están bien alborotadas, que mucha gente se ríe, yo digo, uno no se puede reír de eso, porque tú no sabes que te mete el Espíritu Santo de Dios todas las locuras que serías capaz de hacer en este lugar. Pues yo te he visto hacer locuras lleno del diablo, imagínate, lleno del Espíritu. O sea, ¿verdad que la gente hace estupideces cuando está lleno de Satanás? Imagínate lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu, la gente baila, la gente grita, la gente llora, la gente salta, porque el Espíritu de Dios está ahí. Y donde el Espíritu de Dios está hay libertad. No hay protocolo ahí. Gente tan estructurada y protocolaria. Así, todo el tiempo. Los pies cruzados, todo. Y así está el cerebro enredado. Y así está el corazón enredado. Y el Espíritu Santo de Dios quiere darte libertad, quiere liberarte de los pensamientos que te oprimen, de las mentiras que te agobian. El Jesús está aquí en arde diciéndote: la paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. No le creas a las circunstancias, no le creas a las noticias, no le creas a la economía. Créele a Dios y vas a ver la gracia de Dios moviéndose a través de ti y por medio de ti. Espíritu Santo de Dios, sopla,
Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Eres bienvenido aquí. Levante sus manos y dígale: eres bienvenido en mi vida. Dígale: eres bienvenido en mi corazón. Eres bienvenido en mi mente. Dígale: eres bienvenido en mi matrimonio. Dele la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en sus finanzas. Dele la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en sus hijos. Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo. Tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de ti, Espíritu Santo. Queremos más de ti, Espíritu de Dios. No te contengas, Espíritu Santo. A rebosar mi copa, Espíritu Santo. Rebosa mi corazón, rebosa mi ser. Espíritu de Dios, inúndanos, inúndanos, inúndanos. Danos de beber, danos de beber. Queremos beberte, queremos comerte, queremos sentirte, queremos expresarte. Espíritu Santo, muévete libremente. Muévete libremente. Muévete libremente. Se quererá para que se quererá. Se quererá para que se quererá. Para que se quererá. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Es como el sonido de muchas aguas. Es como el sonido de muchas aguas. Hay presos que quieren salir de sus cárceles hoy. Hay mentiras que quieren ser deshechas por la verdad del Espíritu Santo de Dios hoy. La verdad del cielo se establece en nuestras vidas. La verdad del cielo se establece en nuestros corazones. Espíritu Santo, testifícanos de la realidad del cielo en esta tierra. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Ven, Espíritu de Dios, como ríos de agua viva. Que fluyan ríos de agua viva desde nuestro interior. Porque todo lo que Dios va a hacer en este tiempo serán procesos que vienen de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Va a venir un nacimiento. Va a venir un despertar. Va a venir algo nuevo, un rompimiento. Para que el cielo invada este lugar. Para que el cielo invada nuestros corazones. Para que el cielo invada nuestros hijos. Para que el cielo invada nuestra ciudad. Para que el cielo invada nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias. En el nombre de Jesucristo, yo echo fuera de tu vida todo demonio que se opone al conocimiento del Hijo de Dios. Todo lo que se opone al conocimiento del Mesías. Todo lo que se opone al conocimiento de Cristo. En el nombre de Cristo, te vas de esa vida. Te vas de esa vida. Te vas de esa vida. Toda enfermedad, toda mentira, todo pecado, que la sangre de Cristo traiga una limpieza en los corazones. Que la sangre de Cristo traiga una limpieza en las tradiciones, en la cultura. Y echamos fuera de la iglesia todo espíritu de miedo. Echamos fuera de la iglesia todo lo que se opone para el cumplimiento de la gran comisión. Toda incredulidad se va. Toda incredulidad se va. Desatamos un espíritu de fe, de confianza en medio de la congregación. Fe renovada, fe renovada. Una fe que te dará nuevas fuerzas. Se va todo espíritu inmundo de tu vida. Y una fe renovada, una fe renovada. Toda dureza de corazón se va, se rompe. Todo corazón de piedra es roto, roto en la presencia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera todo espíritu de temor. Todo espíritu de temor que se ha movido en tu casa. Todo espíritu de temor que se ha movido en tu sistema de creencias. Todo espíritu de temor que no te ha permitido caminar en la voluntad de Dios. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Ningún demonio tiene autoridad en tu vida. Humíllate en la presencia de Dios y podrás beber de su gracia y podrás pasar a la plenitud de estos tiempos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Salimos de toda tradición religiosa, de todo ámbito cultural,
de todo protocolo religioso y entramos en la vida del Espíritu, en la vida del Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y traemos leña al altar, traemos leña al altar para que se queme todo lo que se opone, para que quemes todo lo que es idolatría en nuestros corazones, para que quemes todo lo que es obstáculo para acercarnos al corazón de Dios. Que se queme, que se queme, que se queme, que arda en la presencia del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, levanta tus manos un instante más.